Buenas tardes. En breves momentos iniciamos con la ponencia. Bien. Primero, indicarles que para la certificación, los interesados tendrán que reaccionar, comentar y compartir esta transmisión, además de registrar su asistencia en los formularios que se indicarán en la descripción de la transmisión de la siguiente manera. El registro de inicios estará disponible desde las 5 hasta las 5:10. El registro de permanencia desde las 5:30 hasta las 5:40. Y el registro de salida desde las 6 hasta las 6:10. Las cuales tendrán un tiempo estimado de 10 minutos para que los interesados en la certificación puedan consignar sus datos. Bien. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Luz Eulabel Zapata Valdés, miembro del Café Jurídico Derecho y Sociedad, CAJDERS, y en esta oportunidad presentamos ante ustedes una edición más de los diálogos jurídicos, con la presencia del doctor Francisco Celis Mendoza Ayma, quien es juez superior titular de la Sala Penal Nacional, magíster en Derecho Penal, así como en Derecho Constitucional, doctor en Derecho Penal por la Universidad Nacional de San Agustín, catedrático de pregrado y posgrado en diferentes universidades del Perú, autor de los siguientes libros: El proceso penal, aproximaciones críticas, la imputación concreta, la determinación de la pena, el proceso inmediato, entre otros, quien en esta ocasión disertará sobre la imputación concreta en audiencia de prisión preventiva. Al final de la ponencia, los participantes podrán dejar sus preguntas en la caja de comentarios de esta transmisión, las cuales serán trasladadas al doctor para ser absueltas. Sin más preámbulo, doy pase al doctor Celis Mendoza. Adelante, doctor. Gracias, doctora. Buenas tardes. Haré una breve presentación. Creo que ha habido problemas de red y bueno, todos creo que están en la expectativa de la fiesta deportiva por el tema de Perú. Bien, vamos rápidamente al grano. Eh, Cuando hablamos de la imputación concreta, estamos haciendo referencia al problema de la imputación como base de discusión, como punto de referencia del, de- del debate que tiene sobre los presupuestos materiales. Es decir, si no hay imputación concreta, si no hay pretensión penal que sea el punto de referencia o la base fáctica para la discusión de los elementos de comisión, no tenemos absolutamente nada. Voy a valerme de unas diapositivas rápidamente para hacer una presentación esquemática. A ver, veamos un momentito. Seguramente lo tienen a la vista, ¿correcto? Sí, doctor, está correcto. Tienen a la vista un esquema. En la primera parte estamos estructurando lo que significaría la imputación concreta, el supuesto típico con sus elementos y la consecuencia jurídica, en un supuesto de homicidio de 6 a 20. Tenemos los hechos, pero los hechos cuando son postulados en un proceso penal se lo postulan con una calificación jurídica, no hechos puros, sino con calificación jurídica, no nos olvidemos de ello. Y a toda calificación jurídica le corresponde obviamente una consecuencia o un efecto jurídico. ¿Por qué es importante la definición de la imputación concreta como base de referencia, como punto de referencia para la discusión de los elementos de convicción? Muy elemental, puesto que sentada esta referencia, ¿cierto? Y entrando a discutir los elementos de convicción, cada elemento de convicción está referida siempre a una proposición fáctica. Cada proposición fáctica realiza un elemento del tipo y cada elemento del tipo corresponde a una determinada calificación jurídica. Lo fundamental es comprender que las proposiciones fácticas, cada una de las que estoy señalando con la flechita, ¿cierto? Realizan los elementos del tipo. Acá tenemos una proposición fáctica, acá tenemos otra proposición fáctica, y estas proposiciones fácticas tienen que realizar un elemento del tipo. Pero los elementos del tipo están reunidos en un supuesto típico que corresponde a una calificación jurídica. Entonces, si no se presentan los fácticos relacionados, los fácticos que realizan una calificación jurídica, difícilmente digo, es imposible luego una discusión esquemática de los elementos de convicción. Los elementos de convicción
no corresponden a un debate anárquico, sino cada elemento de convicción está vinculado siempre a una proposición fáctica. Cada elemento del tipo objetivo, subjetivo, está vinculado a una proposición fáctica. ¿Bien? Entonces, por eso que es muy importante al inicio de la audiencia que el Ministerio Público señale cuáles son los hechos, la calificación jurídica, pues respecto de estos hechos se va a discutir los elementos de convicción. Si no se plantean bien los hechos, no hay sentido para la discusión de los elementos de convicción. Con relación a la prognosis de pena, lo mismo, porque a este hecho, como ven, le corresponde una calificación jurídica, un supuesto típico, y luego tenemos el marco punitivo. De tal manera que cuando llegamos al tema de la discusión de la prognosis de pena, ya no entramos nuevamente a discutir la calificación jurídica y el marco abstracto para esa individualización de la pena, sino que ya a esa calificación presentada al inicio con la imputación, le corresponde o le está vinculado siempre un marco punitivo. Y como tenemos ese marco punitivo, entonces es lo que se va a discutir. Bien, entonces tenemos los fundados y graves elementos de convicción de un delito con prognosis de pena superior a los 4 años, y esa sí es una hipótesis. Tengo todos estos elementos y en función de ello infiero inductivamente y tengo acá una hipótesis, una conclusión. De todos estos elementos, infiero esta hipótesis de imputación. ¿Bien? Pero no solamente tenemos esta plataforma que viene a ser la hipótesis, sino que hay necesidad de trabajar lo central, que viene a ser el peligro procesal. Es lo nuclear, lo central. El peligro procesal en realidad no es una hipótesis, es un pronóstico, ¿no? Porque es una predicción, es un pronóstico a futuro de que la persona es peligrosa procesalmente y que puede fugar si se le deja en libertad, ¿no? Esa es la razón por la que sobre esta base se discute primero los elementos de convicción, se hace una inferencia inductiva y se llega al pronóstico de peligro. Bien, este esquema introductorio rápido también nos permite recién entrar a los problemas que se presentan en la audiencia de prisión preventiva. Una primera pregunta que se plantea, bueno, rápido, entremos esto mejor, algo esquemático. El control de imputación, el control de los presupuestos materiales, el control del plazo razonable, el test de proporcionalidad. Nosotros no vamos a quedar solamente con el primer plano, el control de la imputación, que es lo que nos interesa en esta presentación inicial, ¿no? ¿Qué problema se puede presentar a propósito del control de imputación y la prisión preventiva? Estamos partiendo de la base de que sí se tiene que hacer un control de imputación, pero un control de imputación no para disponer el sobreseimiento, si es que el hecho de eventualmente le falta alguna proposición fáctica que corresponda a la calificación jurídica que realiza el Ministerio Público. No, no para eso. Estamos haciendo referencia a que en el caso se tiene la base fáctica, estamos ante algunos problemas que se van a presentar y estos son lo que se puede presentar. Que no exista base fáctica para la calificación propuesta por el Ministerio Público. Que la base fáctica que se postule en la audiencia de prisión preventiva no sea la que aparece en la formalización de investigación preparatoria. Y que exista la base fáctica del hecho punible imputado, pero no de la imputación del hecho punible. Cada uno de estos aspectos es de veras bastante problemático. Que no exista base fáctica para la calificación propuesta por el Ministerio Público. Sí, pues el Ministerio Público hace una propuesta de calificación jurídica, pero le falta base fáctica, ¿no? Un caso elemental. Califica como hurto lo que es robo. Perdón, califica como robo lo que es hurto. Un caso, a ver, voy a ejemplificar con un caso que sucedió en la ciudad de Arequipa. Resulta que miembros del Serenazgo intervienen a una persona que estaba saltando un muro con una talega y en la talega llevaba artefactos. El Ministerio Público califica estos hechos como hurto consumado. Ya en audiencia de prisión preventiva, el Ministerio Público sigue sosteniendo que es hurto consumado. Definitivamente falta una proposición fáctica que corresponde al apoderamiento, que no solamente sustraer. Este señor estaba en plena sustracción. Se requería el elemento de la posibilidad de disposición que viene a configurar el apoderamiento. La fiscalía, la fiscalía no hace, perdón, no hace, la fiscalía, la defensa no objeta en absoluto el tema de esa
el tema de la ausencia de esa proposición fáctica y el juez no es un juez neutro, el juez tiene que ser un juez imparcial y si el Ministerio Público, si bien es cierto, él tiene el poder de hacer una calificación jurídica, pero tiene el deber de hacer una calificación correcta, de hacer una calificación como corresponde. Bueno, el problema se presenta en ese plano. ¿Qué corresponde al fiscal, al juez, perdón? Eh, ¿Exigir al Ministerio Público que haga una recalificación? No, los jueces no pueden exigir a los señores fiscales que hagan una calificación, porque finalmente el titular de la acción penal es el Ministerio Público y ellos les corresponde realizar las calificaciones. Pero ¿qué puede exigir en todo caso el señor juez al Ministerio Público? Algo elemental. Lo que puede exigir es la base fáctica que corresponde a esa calificación. Tú, señor fiscal, estás calificando como hurto consumado, ¿verdad? Bien. Tienes ese poder, correcto, tienes ese poder, pero ejércelo correctamente y dame la base fáctica que corresponde, al delito, perdón, al verbo típico, al verbo de apoderamiento. No, pero no es el verbo de apoderamiento, es al elemento normativo del apoderamiento. Dame ese elemento. El juez le pide esa información y resulta que el señor fiscal no le da, porque obviamente en la forma como he escrito los hechos estamos ante un hurto en grave tentativa y no ante un momento en el que el imputado podía realizar disposición del bien, ¿no? Entonces, no existe base fáctica para la calificación propuesta por el Ministerio Público. El Ministerio Público lo propone como hurto consumado, pero en realidad se trata de hurto en grave tentativa. El tema está clarísimo, clarísimo, ¿cierto? Entonces, en ese supuesto, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? El juez no puede decirle al señor fiscal, corrija la calificación jurídica. No, no puede. Él controla la legalidad de otra manera. Le exige la base fáctica que corresponde a esa calificación. Bien, el otro problema que se presenta es que la base fáctica que se postula en la audiencia de prisión preventiva no sea la que aparece en la formalización de investigación preparatoria. Es que ustedes comprenderán que en la formalización de la investigación preparatoria ya hay una hipótesis de imputación del hecho punible, ¿cierto? Hay una hipótesis. Esa es la hipótesis que, pues, supone la realización de actos de investigación, ¿correcto? Hipótesis que supone la realización de actos de investigación, proyecta en pertinencia esos actos de investigación. Entonces, si se va a requerir la prisión preventiva, esos fácticos que aparecen en la formalización de investigación preparatoria son los fácticos que deben aparecer en la incidencia de prisión preventiva, ¿cierto? Los fácticos que son el núcleo de la formalización de investigación preparatoria son los mismos fácticos que deben aparecer en el requerimiento de prisión preventiva. Si no existe esa congruencia entre los fácticos del principal y los fácticos de la prisión preventiva, entonces tenemos serios problemas. Y eso es bastante frecuente. O sea, ustedes podrían decir, no, oiga, doctor, pero eso cómo podría realizarse. Lo que pasa es que en el apuro de hacer requerimiento de prisión preventiva o en la focalización innecesaria a veces o estelarización de la prisión preventiva, apuntan a abundar en base fáctica, en elementos de convicción solamente respecto a la prisión preventiva, cuando lo fundamental es esa hipótesis de imputación que es el núcleo de la formalización de investigación preparatoria. Ese es un problema bastante recurrente, bastante recurrente. Ya sé de que las audiencias de prisión preventiva sean bastante extensas, bastante amplias, ¿no? Por eso es que lo primero que tiene que evaluar tanto el abogado defensor como el señor juez es si la base fáctica que aparece en el requerimiento de prisión preventiva es la misma base fáctica que aparece en la incidencia de prisión preventiva. Es que tiene que haber una congruencia, así como, por ejemplo, para los efectos de la sentencia, el acto procesal de la acusación es el que contiene los fácticos y se debe evaluar la congruencia de la sentencia con esos fácticos, siendo la acusación el punto de referencia. Lo mismo pasa con las audiencias preliminares. El punto de referencia viene a ser los fácticos que aparecen en la disposición de formalización de investigación preparatoria. Siempre tiene que haber un punto de referencia, ¿no? En alguna, en alguna oportunidad, en algún tiempo, se afirmaba que pues se apostaba mucho por el tema de la oralidad, nada más, y ese era un problema, porque la oralidad por la oralidad no es, no, este, es el sanatodo, no es el panacea para resolver los problemas que se presentan, no. Siempre se requiere un punto de referencia. La acusación es el punto de referencia, sobre la base de la cual se va a desarrollar actividad probatoria para que luego en congruencia tengamos una sentencia que se corresponda con los fácticos que aparecen en la acusación. Lo mismo sucede con la formalización de investigación preparatoria. La disposición de formalización preparatoria
ubica el núcleo, ¿cierto?, fáctico, sobre la base de la cual se va a discutir luego todas las incidencias, cualquier tipo de incidencia, excepción de improcedencia, acción, prisión preventiva, cualquier medida cautelar, excepción de naturaleza de juicio, cualquiera, pero es sobre la base de esos hechos. Son estos hechos y cualquier incidencia tiene que copiar íntegramente esos fácticos para que se discuten en audiencia. Y en el caso de la prisión preventiva, con mayor razón, no se puede incorporar fácticos distintos a los que aparecen en la formalización preparatoria, ¿no? Lo que señalamos siempre, no puede ingresar por la ventana lo que no ingresó por la franca puerta de la investigación preparatoria. Otro problema que encontramos es que exista base fáctica del hecho punible, pero no de la imputación del hecho punible. Puede parecer una tautología, pero no lo es. Lo que pasa es que el hecho punible está relacionado generalmente al hecho, pero a un hecho. Por ejemplo, encontrar el cadáver de una persona con 3 disparos en la cabeza. Tenemos el hecho punible, todos podemos decir, es un homicidio, ¿cierto? Pero falta a ello algo muy importante, que la imputación de ese hecho punible, la imputación, ¿cierto? Ese hecho, ese homicidio, tenemos que atribuirle, tenemos que imputarle a una persona, ¿no? Ese hecho punible. Encontramos el cadáver de una niña ultrajada sexualmente, ya tenemos el hecho punible, pero requerimos de elementos reveladores para vincular a una persona a la comisión de ese delito. ¿Qué es lo que pasa en muchos de los requerimientos acusatorios? Perdón, muchos de los requerimientos de prisión preventiva. Copiando, obviamente, los fácticos que aparecen en la formalización de investigación preparatoria, describen ampliamente los hechos, los hechos que corresponden al hecho punible, redundo en ello, pero con enervamiento o con debilidad de los hechos que vincularían, con los hechos que vincularían, ¿cierto?, al hecho punible, ¿no? Entonces, el problema, como ven ustedes, está por ese lado. El problema está por ese lado, ¿no? En el sentido de abundar en hechos, pero dejar de lado el problema de la atribución, de la vinculación de los hechos. Ese es un problema bastante serio, bastante serio. En Arequipa sucedió un hecho muy interesante hace buen tiempo. Fue la muerte, para que vean cómo se presenta este tema, la muerte de una periodista israelí, ¿cierto? Muerta la periodista israelí, un secuestro al paso. Inmediatamente los vecinos del lugar donde abandonaron el cadáver de la periodista israelí, dieron cuenta a la policía y señalaron que eran solamente 2 sujetos. Por la presión que se generó en ese momento, pues se trataba de una periodista israelí y era militar incluso, pues rápidamente se realizaron las investigaciones y un juzgado en ese tiempo especializado a cargo de un doctor Bayón, pues aperturó instrucción, está hablando con el viejo modelo, ¿cierto? Contra 7 personas porque pues la policía hizo un trabajo bastante detallado y con bastante rigor, se supone, y es por eso que tenía 7 procesados e internos en el penal. Pero pasaron unos 5 meses y de pronto, ante el sexto juzgado penal, que en ese tiempo despachaba, pues me llama una señora fiscal, la doctora Jenny Judith Rodríguez, y me dice que requería una orden de allanamiento, pues habían encontrado al verdadero autor del homicidio de esta periodista israelí. Correcto. Entonces, en efecto, yo dictó oralmente, por teléfono, la resolución por, por los datos que me había indicado la señora fiscal, y resulta que intervienen en el inmueble y encuentran que un sujeto de pequeña estatura estaba quemando las pertenencias de la periodista, el pasaporte y algunas otras pertenencias de la periodista. Entonces, sí lo intervinieron, pero no solamente intervienen a él, sino que agarran otras 7 personas. 7 antes, 7 ahora, 14 personas. 7 procesadas en el juzgado de Hunter y otras 7 procesadas en el sexto juzgado penal. 14 personas. No obstante que los testigos habían señalado que solamente eran 2 personas. Acá viene el tema. Ahí está el hecho punible. Tenemos el cadáver de la periodista, pero la imputación. ¿Cuáles creen ustedes que fueron los criterios de imputación que desarrolló la fiscalía en ese tiempo? Recuerdo. Dijeron que
estos sujetos que se vinculaban a esta persona de pequeña estatura eh, jugaban fulbito en un pueblo joven, Miguel Grau, en Arequipa. Y en esa canchita se reunían normalmente aquellas personas que se dedicaban al secuestro al paso. Es obvio que pues eso no tiene ni pies ni cabeza. Por esa razón, solamente se dispuso una detención preliminar para que acopien información que realmente permita vincular a estas personas con la muerte de esta periodista. En efecto, a la semana regresan los policías junto con la fiscal y pues, ahora, ¿cuál es la información para vincularlos como tal? Queremos hechos y los elementos de convicción. Bueno, el nuevo elemento de convicción que traían era que estas personas, además de jugar fulbito en la en la canchita de fútbol, de fulbito en el pueblo joven Miguel Grau, resultaba que concurrían a un chichódromo denominado El Quilombo. Entonces, a ese chichódromo concurrían también ese tipo de personas que se dedicaban al secuestro del paso. Tenemos el hecho punible, pero la imputación o los hechos de la imputación son, pues, como ven, no están vinculados, no corresponden a los criterios que aparecen en el artículo 23, 24 y 25 del Código Procesal. Y ustedes van a encontrar que estos problemas de la atribución, de la vinculación, de la imputación de este hecho a una persona es lo más débil. Se presenta cantidad de información, pero de aquellos elementos que vinculan a una persona, no se cuenta. No nos olvidemos que la imputación o atribución se construye sobre la base de lo que señala el artículo 23, que tenga dominio del hecho, dominio de voluntad, que exista autoría, coautoría en el sentido de una planificación previa, de reparto de roles y ejecución conjunta, ¿no? Y que esto sea esencial. Entonces, eso no aparece, no aparece. Por esa razón es que se tiene que tener mucho cuidado en ello. Normalmente, una defensa bastante hábil le dice, yo no voy a discutir el tema del hecho punible, porque el muerto, muerto está. Lo que quiero discutir son solamente los elementos que vinculan, los elementos que vinculan a esa persona a la que se le atribuye con este hecho punible. ¿Cuál es esa base fáctica? Y el problema se presenta por ese lado. No se encuentra base fáctica, a lo mucho que se tiene son aproximaciones. Bien, rápidamente pasemos a ver cómo trabajan los operadores en estos supuestos. Pregunta, antes de la evaluación de los presupuestos materiales, ¿el juez debe realizar un control de imputación? El control de imputación, o por lo menos sentar las bases de discusión, es lo fundamental. Si no tengo la imputación respecto, ¿de qué voy a discutir elementos de comisión? Los elementos de comisión no son una información anárquica, desorganizada. No, por favor. No nos olvidemos que la imputación es la base. Los elementos de comisión solamente giran sobre la imputación. Por eso es fundamental pues que no fije las bases de discusión, las bases de la imputación para la discusión de los elementos de comisión, seguramente estará pues en audiencia a mediodía y no habrá resuelto el problema. Por eso que el eje de referencia, el punto de referencia para la discusión de los elementos es siempre esa base fáctica que es la imputación, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, central, si no tengo esta imputación bien configurada, bien adecuada, no tiene sentido la discusión de esos presupuestos materiales. Pero ojo con lo que voy a decir ahora. No se controla la imputación para los efectos de un sobreseguimiento. Si quiero el sobreseguimiento por atipicidad, por falta de base fáctica, no sé, eso tiene su otra vía. Acá solamente estoy hablando de prisión preventiva. Así que si de pronto falta base fáctica, como el caso del hurto en grado de tentativa, y le digo al señor fiscal, la proposición fáctica del apoderamiento y el señor fiscal no me sabe entregar esa información, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a disponer sobreseguimiento? No, pues estoy en incidente. Podría declarar solamente improcedente la prisión preventiva, pero ese control de imputación no está de cara al sobreseimiento, sino a un pronunciamiento sobre la prisión preventiva. Es lo que no se entiende a veces, ¿no? Algunas personas decían, no, ¿cómo se va a realizar un control de imputación? ¿Acaso en ese control de imputación que corresponde a perdón, en esa audiencia de prisión preventiva que corresponde, pues, básicamente a una medida coercitiva e incidental? ¿Cómo se va a discutir? No estamos señalando que con el control de imputación se va a disponer sobre el segmento. No estamos señalando eso. Lo que estamos señalando simplemente es que es necesario sentar esas bases para los efectos, ¿cierto?, de que se discuta luego los elementos de convicción, ¿no? Los elementos de convicción, la prognosis de pena y el peligro procesal. ¿Cómo se controla la imputación? Dos cosas. Quien debe controlar se supone que es la parte, por eso es que el contradictorio en audiencia tiene a dos partes. Mientras más preparado esté fiscal y más preparado esté defensa, es bueno para el juez porque tiene un contradictorio óptimo para la generación de información, ¿no? Entonces, ¿cómo?
En cualquier caso, desde la perspectiva del juez o desde la perspectiva de la defensa, siempre con la exigencia de base fáctica al fiscal. Fiscal, tú calificaste hurto consumado. Dame la base fáctica que corresponde a la proposición fáctica del apoderamiento. Si has calificado así, tienes el deber de proporcionar la base fáctica. No es una calificación por la calificación, y es que esa es una práctica a veces un poco perversa, ¿no? Realizar calificaciones exageradas, es decir, que se trata de un delito de robo cuando se trata de un delito de hurto, o decir que se trata de un delito de hurto consumado cuando se trata un delito en grave tentativa. Entonces, por eso es que los jueces tienen que ser bastante rigurosos en ello. La defensa, bastante, también con rigor, tendrá que exigir la base fáctica. No le va a decir, señor fiscal, usted haga otra calificación jurídica. No, no le va a decir, como usted está calificando hurto consumado, señale pues cuál es la proposición fáctica, que señale, doctor, cuál es la base fáctica que corresponde al apoderamiento, ¿no? Es algo tan elemental, pero si el Ministerio Público no hace esa calificación, entonces el juez simplemente tendrá que declarar improcedente esa prisión preventiva y no entrar a discutir los otros presupuestos materiales. Corresponde a la defensa si hablamos de un contradictorio metodológico donde cada uno desarrolla su rol. Segundo tema. Antes de agotar el anterior tema. ¿Y qué pasa si la defensa no lo hace? El juez. El juez es el juez que hace el control de legalidad. Defensa, no has hecho el control. Listo. Pero yo no voy a seguir desarrollando la audiencia sobre una calificación errada. Fiscal, deme la proposición fáctica que corresponde al apoderamiento. Es decir, no se puede de ninguna manera aceptar calificaciones erróneas sobre base fáctica que no corresponda, porque eso simplemente va a suponer pues un debate inútil de los elementos de comisión. Primero sentemos la base de referencia. Hay que tener mucho cuidado con aquellos que dicen, pero recién estamos iniciando la investigación. Que recién estamos iniciando la investigación y no vas a afirmar que tienes fundados y graves elementos de convicción, eso vas a afirmar. Pues. Si vas a afirmar que tienes fundados y graves elementos de convicción es porque ya tienes una hipótesis de justificación y seguramente te falta un acto de investigación o a lo mejor ninguno y vas a requerir incoación del proceso inmediato o vas a requerir una acusación directa. Es que eso es clarísimo. Porque cuando hablamos de un requerimiento de prisión preventiva, no nos olvidemos que el estándar probatorio que se exige es un estándar superior a la sospecha suficiente, es una sospecha grave, vehemente. Así es que en este plano no hay duda que se impone con fuerza ese control de imputación, sobre todo por el juez, si es que la defensa no lo hace. Segundo tema relacionado al control de imputación. ¿Puede el Ministerio Público incorporar en la audiencia de prisión preventiva nuevos hechos distintos a los que aparecen en la formalización de investigación preparatoria para fundamentar su requerimiento de prisión preventiva? No, no, porque también lo habíamos dicho, el punto de referencia son los fácticos que aparecen en la formalización de investigación preparatoria. Tenemos dos escenarios bien definidos en el manejo de información, en la producción de información. La disposición de formalización de investigación preparatoria tiene como motor una hipótesis de imputación del hecho punible. La acusación o el requerimiento acusatorio tiene como núcleo una hipótesis para justificar. Son obviamente dos contradictorios completamente diferentes, por favor, completamente diferentes, pero no es el tema que vamos a trabajar. Ahora, ¿qué pasa? Si tengo fácticos en la formalización de investigación preparatoria y en congruencia en la incidencia de prisión preventiva se debe trabajar sobre los mismos fácticos, ¿qué pasa si eventualmente aparecen nuevos fácticos después de haber requerido la prisión preventiva? ¿Los podré incorporar en esa audiencia incidental? No, nunca. Entonces, ¿qué tiene que hacer el señor fiscal? Primero, ampliar la formalización de investigación preparatoria con esos hechos. Y solamente así, luego está habilitado que haga un nuevo requerimiento de prisión preventiva. Y no hay por qué preocuparse, porque como la audiencia de prisión preventiva o la propia prisión preventiva es provisional como tal, entonces si está incorporando nueva información, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, por favor, este tema que sea claro, ¿no? Fiscalía formaliza investigación preparatoria, requiere prisión preventiva, pero en ese lapso, en ese breve lapso, aparecen otros elementos y Fiscalía pretende incorporarlo en la audiencia de prisión preventiva y el juez le dice, no, no puedes incorporar. ¿Por qué? Porque yo estoy evaluando la congruencia entre los fácticos que aparecen en la formalización de investigación preparatoria y los fácticos que aparecen en la prisión preventiva.
¿cierto? Entonces, por esa razón es que Fiscalía, si tiene nuevos fácticos, no le cuesta nada emitir una disposición de ampliación de la formalización de investigación preparatoria y luego recién requerir la prisión preventiva con esos nuevos fácticos que tal vez correspondan a una nueva calificación jurídica. Hay que tener mucho cuidado, porque es a veces una práctica. En algunos casos, Fiscalía pretende argumentar esto, pero el principio de oralidad, nada tiene que hacer que el principio de oralidad, el principio de oralidad es para optimizar contradictorio. Por el principio de oralidad nosotros podemos incorporar, no, pues no. Cuando hablamos de formalización, estamos hablando de una formalización en el sentido que tiene que estar escrito en la acusación. Es el punto de referencia. No me puedes incorporar en cualquier incidencia, no en el de la prisión preventiva, sino en la excepción de improcedencia de acción, sino en la excepción de proyección. Incorporarme otros nuevos factores, porque con ello estaríamos simplemente mirando los satélites o las incidencias y no el aspecto principal, ¿cierto? Entonces, ese argumento sanatodo que viene hacia la oralidad no corre, no corre, ¿no? Los señores abogados y señores jueces tienen que estar siempre pendientes de esto, verificando la congruencia, o en todo caso, previniendo al señor fiscal. Señor fiscal, ¿esos hechos que usted está exponiendo aparecen en la formalización de investigación preparatoria? Sí, doctor. ¿Todos en la forma completa? Sí, doctor. Listo, no hay ningún problema. ¿No? Si no objeta a la otra parte, al finalizar tendrá que hacer la verificación que corresponde. Señor fiscal, ¿esos hechos aparecen en la formalización de investigación preparatoria? No, doctor. ¿Qué hechos son los que está usted incorporando? ¿Son relevantes para la calificación? Sí, sí son relevantes. Entonces no puede usted de ninguna manera incorporar en estos hechos porque previamente tiene usted que formalizar su investigación preparatoria. Pero si aún así insiste, el juez tendrá que declarar la improcedencia de la incorporación de esos fácticos que corresponden pues a hechos que no aparecen todavía en el punto de referencia que viene a ser la formalización de investigación preparatoria, ¿no? Eh, Como reitero, este tema genera siempre esa suerte de distorsión cuando fiscalía, o perdón, cuando la defensa no hace una verificación de los fácticos que aparecen en la formalización de investigación preparatoria, ni de los fácticos que aparecen en la acusación. Y es que, ¿por qué? Porque muchas veces los nuevos fácticos son incorporados en plena audiencia. Por eso tienen que estar muy atentos, abogados y jueces, muy atentos, ¿no? Y sobre todo los abogados que son los que están controlando. Como ya tienen el requerimiento de prisión preventiva, como ya tienen la formalización, estar al tanto de que los fácticos que está incorporando el Ministerio Público en la audiencia para someterlos al debate sean los que corresponden a él. Y obviamente el juez también tiene que estar bastante atento porque finalmente es el que tiene que decidir y frente a cualquier cuestión de incongruencia, ¿cierto? En todo caso, circunscribirse solamente a los fácticos que aparecen en la formalización y no considerar aquellos fácticos que están entrando por la ventana. ¿Cómo cuestiona la defensa la imputación por ausencia de fáctico o errada calificación jurídica? Puede decirle, señor fiscal, no, eso no corresponde al delito de robo, sino al delito de hurto, haga su calificación. Puede decirle, no corresponde al hurto consumado, sino al hurto en grado de tentativa. No, lo único que le tiene que pedir es, ¿cuál es la base fáctica? Por favor, denos la base fáctica del momento consumativo. Entonces, acá sí podemos decir que es problema de la fiscalía. Desde el momento que está realizando esa calificación jurídica, se está cargando con la responsabilidad de proveer esa base fáctica. El control de los presupuestos materiales de la prisión preventiva, fundados y graves elementos de convicción del hecho punible y la imputación, ¿no? Tema muy importante para ir terminando esta breve presentación. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de elementos de convicción, por favor, a veces ya se tiene claro que se trata de una información, pero seamos bastante claros en esto. Cuando hacemos referencia a elementos de convicción, como que esto jala a una percepción subjetiva de este concepto de elementos de convicción. ¿Pero qué son elementos de convicción en buena cuenta? Es información, es dato, es prueba en sentido general, no prueba judicial, porque conocemos que la prueba judicial se produce en el contradictorio plenario y juicio oral, ¿no? Prueba judicial, lo que se produce en ese contradictorio que dirige el juez para producir información probatoria en el escenario del juicio oral para los efectos de una sentencia de fundabilidad, pero prueba en sentido lato, pues toda aquella información que se tiene de fuente personal o fuente material como tal. Entonces los elementos de convicción es eso, información, datos.
Pero cuando hacemos referencia a lo fundado y grave, que es donde se genera a veces los problemas e incluso una discusión conceptual de qué significa fundados y graves simplemente es una medida de la cantidad y calidad de información que tienes, nada más. Es decir, ya se ha ampliamente difundido sospecha reveladora, sospecha suficiente, sospecha grave, en esa suerte de escala, como ha sido difundida en la casación plenaria 7, claro, 7-2017, 1-2017, ¿cierto? En esa casación se hace referencia a esas escalas. Entonces, cuando hablamos de elementos de convicción fundados y graves, primero digamos información, y acá recién entramos a la medida, ¿no? Al estándar. Pero información ¿en qué medida? ¿En qué medida? Bueno, que sean fundados y graves. ¿Pero qué supone fundados y graves? Supone alta probabilidad de condena. ¿Listo? Entonces, fundados y graves no viene a significar sino, ¿cierto? Que exista, grave sobre todo el término, que exista cantidad de información que permita al juez prever con alta probabilidad que si esta misma información es reproducida en el escenario del juicio oral, ¿cierto? Entonces, concurre alta probabilidad de que esta persona va a ser condenada. ¿Cierto? Es un juicio pro futuro, es un juicio pro futuro, ¿no? Si todos estos elementos de convicción son producidos en el escenario del juicio oral, con alta probabilidad esta persona va a ser condenada, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, veamos siempre, los elementos de convicción, por tanto, son prueba, datos, información, a veces prefiero el término información que es más aséptico, y se requiere que esta información sea lo suficientemente vehemente, es el término que se emplea, ¿no? Grave. Y acá es donde aparecen, pues, un conjunto de discrepancias para evaluar, para encontrar un concepto operativo de ese estándar de gravedad o vehemencia. Si no se tiene ese estándar probativo, entonces todo viene a ser simplemente una suerte de debate de etiquetas. Un juez dice, estos elementos para mí son fundados y graves, juez de investigación preparatoria. Llega a segunda instancia y los jueces superiores dicen, no, estos elementos no son fundados y graves, solamente son suficientes. Es un tema de etiqueta, ¿se percata? O sea, la etiqueta de fundado y grave y la etiqueta para la segunda instancia de simplemente ser reveladora, se percatan. Entonces, no se trata de una discusión simplemente de etiquetas. Se trata de construir un concepto operativo que pueda ser objeto de control intersubjetivo entre el Ministerio Público, la defensa y el propio juez, algo que pueda ser objeto de control. Y ahí que se propende siempre a un estándar objetivo, de prueba, ¿no? Bien, hacemos rápidamente, señores. Prognóstico de pena, cuál es el procedimiento para realizar, eso está vinculado a la imputación, obviamente, la imputación del hecho punible, como hemos señalado. Tengo la imputación, a ver, acá sí se va a entender esto. Como ya tengo la imputación, a la imputación le corresponde una calificación jurídica y a toda calificación jurídica. Homicidio, una consecuencia jurídica. Robo, en el primer nivel de agravación, 12 a 20 años. Homicidio calificado, 15 a 35 años. Vean ustedes lo importante que es definir ese marco sobre la base de la cual se va a pronosticar la pena. Si no podemos establecer esa calificación jurídica y con ello señalar cuál es el marco sobre lo que se va a discutir la pena, tenemos problemas. Por eso es que es muy importante sentar esta base de referencia. La imputación con su calificación jurídica vinculada al marco punitivo. Si no tengo una imputación que corresponde a una calificación jurídica y he dejado simplemente llegar hasta la prognosis de pena, seguramente en este momento vamos a entrar nuevamente a discutir sobre la imputación, que es muy tarde, porque se supone que he discutido elementos de convicción. Este periodo de discutir nuevamente la imputación y su calificación jurídica porque le corresponde un marco punitivo distinto, es bastante frecuente, ¿no? Por ejemplo, ¿se trata de una violación grave tentativa o actos contra el pudor? ¿No? Entonces, ¿cómo voy a discutir esto en prognosis de pena? Es que no se realizó un adecuado control al inicio, siempre. Si no tengo la imputación, luego no puedo realizar la calificación jurídica. Entonces, por eso es que es esta referencia a la calificación que corresponde a la imputación del hecho punible es fundamental, porque si no, se tiene problemas. Y finalmente, este problema del control de los presupuestos materiales. Todo lo que hemos discutido solamente es la plataforma sobre la cual se erigen dos balanzas. Por un lado, la gravedad de pena, que no es los 4 años, y por otro lado, los arraigos.
sobre la base de una plataforma que son los fundados, es la hipótesis de imputación de un hecho punible con pronóstico de pena superior a los 4 años. Luego acá tenemos las dos balanzas y pues se tiene que realizar un juicio ponderativo para luego, respecto de esta ponderación, señalar que existe un peligro leve, un peligro medio o un peligro grave. Y solamente en los supuestos de peligro grave, respecto a esta imputación, se puede requerir, se puede disponer la prisión preventiva. Bien, esto grosso modo, señores, es lo que he pretendido compartir en estos momentos. Ha habido cierta dificultad al inicio del conversatorio. Bueno, y estoy dispuesto a responder alguna de las preguntas que ustedes pueden formular. Muchas gracias. Bien, habiendo concluido con la ponencia, pasaremos a la ronda de preguntas. Bien, doctor. Kevin Gallegos nos pregunta, ¿cómo es que debemos entender la imputación concreta conforme el avance de las etapas procesales? La imputación, lo único que varía en las etapas procesales son los elementos, la información. Es lo único que varía, no nos olvidemos. Lo que tenemos siempre es una hipótesis de imputación y es provisional en el sentido de que se va alimentando información. Si no es una cuestión, por como algunos pretenden señalar, de que la hipótesis de imputación recién se va a ir configurando en el tiempo, no, eso no es así, no corresponde a una hipótesis acotada. Por eso es que proyecto para realizar mis actos de investigación, pues esta hipótesis limitada, acotada y concreta, y sobre la base de eso realizo los actos de investigación. ¿Qué pasa? Realizo los actos de investigación para reunir elementos de cargo o descargo. Si no he reunido elementos de cargo, listo, se requiere el seguimiento. Si he reunido elementos de cargo y eventualmente hay otros elementos que me permitan configurar una imputación distinta, sí, pues amplío la formalización de investigación preparatoria. Pero es provisional, como toda hipótesis es provisional, ojo, es por ese lado, ¿no? Todo tiene que ver con la información. La información. En lo único que varían es en la información. En el momento que hay información que exige una calificación distinta, amplío formalización de investigación preparatoria. En el momento que de pronto aparece información que supone un concurso real, amplío formalización de investigación preparatoria. Por eso la dinámica está en los actos de investigación productores de información, no en el tema de la imputación. En tanto estén hechos elementos de comisión como tal, y no varía, entonces no podemos en absoluto concretar algo que no está en la realidad. Todo aparece de la realidad y la imputación concreta no viene a ser sino proposiciones fácticas que descansan en esos elementos de comisión. ¿Verdad? Doctor, disculpe, ¿me escucha? Sí, sí, Estamos teniendo problemas con el internet. sí. Bien, doctor. Otra pregunta. ¿Puede tener el juez una teoría del caso para así hacer un mejor filtro de lo que se va a discutir en la audiencia de prisión preventiva? No, dadme los hechos que yo os daré el derecho, ¿cierto? No, hay que tener mucho cuidado con ello. A ver, teoría del caso es un término que se emplea indebidamente porque en realidad teoría del caso es la estrategia cómo voy a formular mi imputación, ¿no? Voy a construir mi imputación. Teoría del caso es una metodología, mejor esta, una metodología. Teoría del caso es una metodología conforme a determinada estrategia. Pues no puede tener ninguna teoría del caso, él no incorpora los hechos, él simplemente dirige el debate. Lo que sí le iba a decir, fiscal, si me traes hechos, dime pues los fácticos que corresponden. El juez no puede jamás traer una teoría del caso, salvo que estemos en una concepción inquisitiva, ¿no? Pues el juez de pronto va a decir, bueno, aquí me parece que este hecho debería corresponder a una calificación jurídica distinta, también debería incorporarse tales hechos, ¿no? Ya no estamos hablando de un juez imparcial, sino de un juez que está haciendo las de parte, ¿no? La del Ministerio Público, la defensa. No, no, jamás. Otra pregunta, doctora. ¿Cuál es la importancia de la teoría del caso en la construcción de la imputación concreta? Es que la teoría, veamos, encontramos el cadáver de una persona, listo, muerta a tiros. Entonces, inmediatamente yo tengo que desplegar toda una actividad para el acopio de información. Esa información que estoy acopiando, ¿cierto? Me va a permitir construir proposiciones fácticas. Se le causó muerte. Encuentro huellas digitales,
se realiza la investigación, construye proposiciones fácticas y con ello vincula a una persona. Teoría del caso, señores, no es una categoría, por favor. Teoría del caso solamente véanlo desde una perspectiva metodológica, nada más. ¿Cuál es la metodología que empleo para lograr incorporar información de calidad, nada más, ¿no? Producto esta metodología es la imputación concreta. O sea, es una errada, eh, el errado uso del término teoría del caso, cuando de pronto dicen, voy a presentar mi teoría del caso. No, por favor, lo que llevan es un hecho punible, ¿no? Y obviamente el Ministerio Público, cuando presenta su hecho punible, lo hace conforme a determinada metodología, ¿no? Determinada estrategia, determinada táctica, que es lo que denominan teoría del caso. Está bien, doctor. Otra pregunta, doctor. Dice María Sarmiento, perdón. ¿Es necesario que una audiencia de prisión preventiva, previamente a entrar a los presupuestos, se realice un juicio de imputación concreta? A ver, imaginémonos hipotéticamente al inverso. Discutamos, a ver, señor fiscal, damos inicio a la audiencia. A ver, ¿cuáles son sus elementos de convicción? Defensa, entremos al debate de los elementos de convicción. Ya está. Hipotéticamente hemos suprimido la base fáctica, hipotéticamente. Y ustedes están presenciando la audiencia. Yo soy el juez y le digo, a ver, señor fiscal, ¿cuáles son sus elementos de convicción? Porque el artículo 68 dice que son fundados y graves elementos de convicción, pero no es de pena y peligro procesal. Por tanto, nos vamos a ceñir a lo que dice y comencemos rápidamente con los fundados y graves elementos de convicción. Y el señor fiscal me dice, tengo, señor, como fundados y graves elementos de convicción de algo que califica violación de la indemnidad sexual, pero que no presento los fácticos, y pues se trata del certificado de indemnidad sexual, se trata de la declaración de la madre, y así, ¿no? La otra parte, señor, el certificado médico corresponde, ¿no? Señor, el certificado corresponde a un examen distinto al que se está presentando, listo. Y todo se hace disculpen la expresión, una champainita, ¿no? Porque los elementos de convicción discutiendo, a partir de ello recién ir conformando, están discutiendo respecto de una violación de la indemnidad sexual. No lo comprendía, porque resulta que estaban discutiendo elementos de convicción y le habían dado el ropaje jurídico, pues, de violación de la indemnidad sexual. Yo tenía más o menos que intuir de qué se discutía. No es así. No es así, estimados colegas. Se requiere la base, que es el punto de referencia para discutir elementos de convicción. Los elementos de convicción no son los que no son los que van a incorporarse en un debate así nada más y a partir de ello recién aparece configurada la imputación. Por favor, es que eso es elemental, tan elemental, que si no se entiende este tema, esa audiencia va a ser pues como la que se desarrollaba en la Sala Nacional, ¿no? De cerca de 10 horas, es un día a las 10, al día siguiente terminar recién a las 8 de la mañana. Otra pregunta. Ya, bien. Alberto Miranda pregunta, ¿considera que los aspirantes a colaboradores pueden ser elementos fuertes o suficientes para fundar un requerimiento de prisión preventiva? A ver, la información, la sola declaración del aspirante a colaboración eficaz, es eso, nada más. Pero, ¿qué es lo que tiene esta declaración? Para efectos de que pueda ser utilizada esa declaración, tiene que ser corroborada objetivamente, ¿cierto? Si no hay corroboración objetiva, no viene a ser sino una mera afirmación de una persona que ha participado como en algún evento delictivo y dice, yo también participé, pero enséñame cuáles son los elementos. Si no tengo elementos, es una mera afirmación, sin haber sido corroborada. Y lo peor, que es una declaración que no ha sido sometida a un mínimo de contradictorio. ¿Cómo será la base de una declaración de un aspirante sin haberse sometido al contradictorio? Luego puedo requerir prisión preventiva. Jamás, jamás. Lo fundamental, lo que da peso a una declaración es siempre, siempre, no nos olvidemos los elementos corroborativos. Un aspirante a colaboración eficaz, declaración, igual a 0. 2 aspirantes a colaboración eficaz, declaraciones de ambos, igual a 0. 3 declaraciones de colaboradores eficaces, aspirantes a colaboración eficaces, 0. 12, 0, 0. ¿Por qué? Porque son realmente flactus voci, porque son afirmaciones de personas, ¿cierto?, que respecto a las cuales no existe elementos objetivos corroborativos. Por eso es clarísimo, ¿no? Se requiere elementos de corroboración para que recién se le dé cierto peso a esa declaración. Si se considera solamente la declaración y es declaración que no ha sido sometida al contradictorio, ¿qué calidad epistémica se puede tener si es una persona interesada en obtener premio? Gracias, doctor. Bien, doctor. No habiendo más preguntas, a nombre del Café Jurídico, Derecho y Sociedad, se le agradece al doctor Celis Mendoza por su predisposición para la realización de estos espacios de participación
discusión académicos. Doctor, algunas palabras finales, por favor. Muchas gracias, de veras. Yo sé que el auditorio de la red debe estar disminuido porque en este momento deben estar mirando el partido de fútbol de la selección y ojalá haya una oportunidad donde podamos conversar, sí, ampliamente esos temas. Como ven ustedes, hay varios problemas que se puede generar. Yo estoy muy agradecido por esta oportunidad que me ha dado esta institución para poder presentar algunos problemas bastante generalizados en las audiencias de prisión preventiva. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Celis Mendoza, por su extraordinaria disertación y de su gentileza por acompañarnos la tarde de hoy. Que tenga buenas tardes. Bien, esta ha sido una transmisión más de los diálogos jurídicos. Pónganse en contacto con nuestro fanpage y demás plataformas virtuales para posteriores eventos de esta naturaleza. Tengan todos muy buenas noches. Sí, está la Milán, pues, se quedó ahí.